En este video vamos a estudiar un fragmento de texto que fue escrito por el monje budista Thich Nhat Hanh relativo a la comprensión y algunos obstáculos para efectivizarla. Este fragmento figura en el libro Ser Paz y creo que es apropiado presentar este tema en un mundo como el actual, en el 2024, que está realmente convulsionado por la guerra, fragmentado por intereses e ideologías, por posturas contrapuestas que aparecen como irreconciliables y que propenden al conflicto y tornan al diálogo como una ocurrencia imposible de concretarse. Thich Nhat Hanh nació en 1926 y falleció en el 2022, relativamente hace poco. Fue un monje budista vietnamita, maestro zen, escritor y activista por la paz. Después de la Segunda Guerra Mundial se unió a la orden budista zen y comenzó a practicar y a enseñar meditación zen. En 1966 fue exiliado de Vietnam del Sur por su oposición a la guerra de Vietnam y a tomar partido por alguno de los bandos. Su trabajo en favor de la paz lo llevó a ser candidato al Premio Nobel de la Paz en 1967, para lo cual fue nominado por Martin Luther King, y dado que esto contravino los reglamentos vigentes, no se otorgó ese año a nadie el premio. En 1972 se convirtió en un refugiado político en Francia, donde funda Plum Village, un monasterio y centro de meditación, donde se dedicó a la enseñanza del Zen y a la promoción de la paz. Thich Nhat Hanh promovió un budismo comprometido que combina la práctica espiritual con la acción social. En el libro Ser Paz, Thich Nhat Hanh dice: con el objeto de comprender algo es necesario ser uno con ese algo. En francés, la palabra comprendre significa comprender, saber, entender. Com es ser uno, estar unidos, y prendre significa tomar, asir. Comprender es tomar una cosa y ser uno con ella, fundirse en ella. Si un grano de sal quisiera medir la salinidad del mar, tener una percepción de la salinidad del océano, se dejaría caer en el agua y se fundiría, se volvería una con él y así la percepción sería perfecta. Más adelante dice: los físicos modernos opinan que la palabra observador ha perdido validez, pues el observador es distinto del objeto que observa. Han descubierto que, si uno conserva esta clase de distinción, no podrá avanzar mucho en la ciencia subatómica nuclear. Por ello proponen la palabra participante. El individuo deja de ser un observador, ahora participa. No debemos apartarnos de algo para contemplarlo. Es necesario ser uno con ese algo, sin distinción entre el contemplador y lo contemplado. Para el budismo, el conocimiento es un impedimento para la comprensión, como el bloque de hielo que obstaculiza el flujo del agua. Se dice que si tomamos como verdad una cosa y nos aferramos a ella, aun cuando la verdad misma se presente en persona y llame a la puerta, no responderemos a su llamado. Para que las cosas se revelen a nuestros ojos, necesitamos estar dispuestos a abandonar nuestras concepciones personales. Continúa. El Buda relató una historia al respecto. Un joven viudo que amaba mucho a su hijo de 5 años salió en un viaje de negocios
y en su ausencia llegaron unos bandidos, quemaron todo el poblado y raptaron a su hijo. Al volver, el hombre vio las ruinas y fue presa del pánico. Confundió el cadáver carbonizado de un niño con el de su hijo y se tiró del pelo, se golpeó el pecho y lloró sin consuelo. Organizó una ceremonia de cremación, reunió las cenizas y las depositó en una hermosa bolsa de terciopelo. Cuando trabajaba, dormía, comía, siempre llevaba las cenizas consigo. Un día, el hijo verdadero escapó de los ladrones y encontró el camino de vuelta al hogar. Llegó a la nueva choza de su padre a medianoche y llamó a su puerta. Como imaginarán, a esas alturas, el joven padre aún tenía consigo la bolsa de cenizas y lloraba. Preguntó, ¿quién llama? Y el niño respondió, soy yo, papá, abre la puerta, soy tu hijo. En su agitación mental, el padre pensó que algún niño se burlaba de él. Gritó que se fuera y siguió llorando. El pequeño volvió a llamar una y otra vez, pero el padre se negaba a permitirle la entrada. Pasó algún tiempo y finalmente el niño se marchó. A partir de ese momento, padre e hijo no volvieron a verse. Continúa Thich Nhat Hanh. Después de relatar esta historia, el Buda dijo, en algún momento, en algún lugar, aceptarán algo como la verdad. Si se aferran en exceso a ella, cuando aparezca la verdad en persona y llame a su puerta, no abrirán. Proteger al conocimiento no es una buena manera de comprender. La comprensión significa desechar todo conocimiento. Tenemos que trascender el conocimiento como la gente que sube por una escalera. Si nos encontramos en el quinto peldaño y creemos que estamos muy arriba, no habrá esperanza alguna de alcanzar el sexto. La técnica es la liberación. El sendero budista de la comprensión es renunciar siempre a los conceptos y al conocimiento, con el fin de trascender. Esta es la enseñanza más importante. Por eso utilizo el ejemplo del agua cuando hablo de la comprensión. El conocimiento es sólido, obstruye el camino para la comprensión. El agua puede fluir, penetrar. Fin de la cita de Thich Nhat Hanh. Vamos a hacer algunos comentarios como reflexión final. Tenemos a un Thich Nhat Hanh que nos presenta una versión algo extraña para la mentalidad occidental, la idea de que el conocimiento puede tornarse como un obstáculo para la comprensión. Habitualmente asociamos el conocimiento con la comprensión. De hecho, para nosotros conocer es intentar comprender algo. Sin embargo, Thich Nhat Hanh nos demuestra a través de una parábola contada por el Buda cómo un conocimiento enarbolado con una verdad absoluta se puede transformar en un grave impedimento para acceder a la verdad o a otras formas mejores de ver las cosas. Nos insta en esta parábola básicamente a encontrar la humildad necesaria como para no anteponer al mundo como verdades absolutas nuestros prejuicios y conclusiones cerradas y otras formas de conocimiento que manejamos cotidianamente. Creo que esto es la esencia de lo que acabamos de leer y es a todas luces fundamental y absolutamente necesario, porque el conocimiento, que es realmente la base sobre la que en buena medida se construyó nuestra civilización, especialmente cuando adopta la forma de una conclusión cerrada de un preconcepto, opta para el diálogo, es decir, lo imposibilita totalmente y al hacerlo nos inhabilita la posibilidad de comprender al otro o a lo que sea. Esto lo vemos todo el tiempo, por donde queramos mirar, es una verdad que encandila. De esa forma, el conocimiento basado en el preconcepto, en la conclusión cerrada, es una suerte de escudo o incluso se transforma en una lanza más que en un puente. Entonces, si no dejamos al menos
esa carga de lado momentáneamente, no vamos a encontrar el diálogo y la comprensión tampoco como algo posible, y más bien nos vamos a encontrar con ese prejuicio o ese preconcepto, ese conocimiento nuestro al final de la conversación. Por lo tanto, simplemente me he escuchado a mí mismo. Un aspecto que surge de la observación es que nos es más fácil desprendernos de lo viejo en el campo científico o tecnológico que en el campo psicológico. Pero psicológicamente no necesitamos de los prejuicios o de los preconceptos. Eso creo que es un tema fundamental. A la hora de percibir, de dialogar, de observar, de confrontar puntos de vista, solamente necesitamos sensibilidad, atención, estar despiertos, dejar fluir la inteligencia. Todo lo cual es, en muchos casos, obstaculizado por esas formas de conocimiento a las que nos referimos y a las que evidentemente nos aferramos. ¿Por qué nos aferramos a esto? Tal vez nos aferremos a estas formas de conocimiento porque tenemos miedo. Nos identificamos con esas creencias, con esos preconceptos, porque tal vez tengamos intereses creados en todo eso, o porque sin eso nos sentimos vacíos, eh, inestables, insuficientes. Creemos que sin eso no somos nada, o que caeremos en un error porque ya no contamos con esa guía. Esto limita enormemente nuestra capacidad para aprender y crecer naturalmente. Nos encorseta y puede incluso llevarnos a tomar decisiones equivocadas basadas en información obsoleta o incompleta. No hemos actualizado esa información y ni siquiera hemos dudado de ella. Esto no quiere decir, por supuesto, que debamos deshacernos de todo lo conocido y aceptar cualquier cosa como válida, sino más bien mantener simplemente la puerta abierta para dar posibilidad de que entre nueva información y darnos así la posibilidad de mejorar nuestra visión. Por lo tanto, creo que para evitar que el conocimiento obstaculice la comprensión, es importante fomentar la humildad intelectual, la curiosidad, la apertura a nuevas ideas y la flexibilidad en nuestros enfoques y en nuestras perspectivas. De esa forma vamos a poder aprovechar al máximo el conocimiento adquirido y seguir aprendiendo a lo largo de nuestra vida.